Listo. Buenas noches, Luis. Esta noche vamos a empezar lo que es la farmacología del sistema nervioso central. Bueno, eh, sería la parte 3. En este caso, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver. Aquí está. El contenido va a ser, vamos a hablar sobre conceptos, la farmacodinámica de los psicoestimulantes y los principales psicoestimulantes, ¿no? Cuando anteriormente escuchaste ese término, no sé, en algún curso o en la vida cotidiana, ¿a qué se te hace conocido, Luis? ¿Qué es lo que tú sientes o qué es lo que tú piensas que trata ello, ¿no? Bueno, como psicoestimulante yo podría dar referencia a que es un compuesto o un fármaco o lo que sea que va a, por así decirlo, excitar al sistema nervioso, a activar los canales, por así decirlo, que liberan glutamato y todo eso, ¿no? O sea, sabiendo que el glutamato es el principal estimulante del sistema, el principal neurotransmisor estimulante de nuestro cuerpo. Exacto. Claro, como dice su nombre, ¿no? Va a estimular al sistema nervioso central y dentro de ello vamos a tener los más conocidos que escuchamos normalmente, las drogas, en el caso de la cocaína, la metanfetamina, en esos casos, ¿no? Como estimula al sistema nervioso y como y bien mencionaste, hablamos del glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, y recordado también su receptor. En el caso del glutamato, ¿te recuerdas cuáles son sus receptores de glutamato? Si mal no recuerdo, AMPA, o me estoy confundiendo. Claro, contiene el AMPA y también el más conocido es el MDMA. El NMDA, sí. Exacto, esos son como los más conocidos. Y aquí, justamente en la clase de hoy, vamos a marcar la diferencia entre un psicoestimulante y psicotrópico, porque a veces se confunde, pero hay que verle desde el punto de vista que el psicoestimulante, como dice, es una sustancia que aumenta, como bien dijiste, la actividad neuronal del sistema nervioso central, produciendo estado de alerta, excitación, euforia, importante, no solamente que genera todo lo positivo, sino también que disminuye lo negativo, que sería la fatiga. Disminuye la fatiga y en nuevos casos aumenta el rendimiento motor y cognitivo. Entre los principales tenemos las anfetaminas, la cocaína, también el MDMA, que es diferente al NMDA, que es el receptor, la cocaína y los sales de baño, ¿no? Que es, antiguamente se escuchaba más de ello. A diferencia del psicotrópico, que los psicotrópicos lo van a hacer, van a alterar el sistema nervioso central, pero no necesariamente lo van a activar, sino que pueden en algunos casos generar incluso alucinaciones o alteraciones, bueno, como distorsiones de la realidad. Esa es la diferencia de los psicoestimulantes. Los psicoestimulantes van a alterar sí el sistema nervioso central, pero van a estimularlo, lo van a tratar de sobreexcitarlo de cierta manera, a diferencia de psicotrópicos que solamente van a actuar sobre el sistema nervioso central. No necesariamente lo van a sobreestimular, sino que van a actuar directamente ellos y van a afectar el ánimo, la conciencia y el comportamiento. Y lo peligroso de esto es que puede generar dependencia. Y algo muy, muy importante diferencia de los psicoestimulantes, los psicoestimulantes, la mayoría, como puedes ver, siempre tienen un efecto excitatorio sobre el sistema nervioso central. A diferencia del psicotrópico, no, porque acá dice, su nombre dice, pueden abarcar incluso depresores, pero también estimulantes y, por último, alucinógenos. ¿Qué es la diferencia entre psicotrópico y psicoestimulante? Porque uno puede pensar, ¿no? No, por ejemplo, yo puedo tomar algo que me genere alucinaciones, por ejemplo, la marihuana, o el LSD, y dice, no, pero a esa persona como que siente que le está estimulando, ¿no? Pero no, hay que diferenciar entre los psicoestimulantes y los psicotrópicos. Los psicotrópicos, recuerda que sí puede generarte alucinaciones y que no siempre va a ser un excitatorio, también puede ser un depresor. Por ejemplo, aquí vemos, entre ellos vemos el LSD, que es un muy, muy marcado alucinógeno, la marihuana, los cannabinoides, y en el caso, los otros agentes, el alcohol, que no es alucinógeno de cierta manera, pero es un depresor, no es un excitatorio. O sea, el etanol no va a excitar, no va a estimular el sistema nervioso central, sino lo que va a hacer lo va a deprimir. Esa es la diferencia entre los psicotrópicos y los psicoestimulantes. Y también los opioides. ¿Todo claro hasta ahí, Luis? ¿O alguna duda? Todo claro, gracias. Ya, perfecto.
Entonces seguimos con el siguiente bloque. Ahora acá el otro término importante a remarcarle la farmacodependencia. En caso de farmacodependencia, antes había como una especie de dilema en la OMS que antiguamente se usaba en los libros antiguos se escuchaba mucho la palabra adicción y habituación. Siempre se hablaba mucho de ello. Adicción, como que dice su nombre, se entendía como un consumo compulsivo, o sea, era un consumo que tú haces de manera compulsiva, pero que tenía deterioro físico y social. Eso se le veía. En cambio, la habituación era describir como consumos repetidos, pero sin tanta compulsión ni graves consecuencias. O sea, una habituación puede ser como un hábito exagerado que tú tenías, pero que no tenía graves consecuencias ni tenía ese grado de compulsión, que sí tenía la adicción. Entonces, para evitar esos términos medio ambiguos, porque uno puede decir, no, pero ¿hasta dónde yo puedo decir que es habituación y hasta qué punto puedo decir que es adicción? Entonces lo cambiaron y dijeron, la OMS dijo, no, vamos a cambiarlo por una palabra, vamos a cambiarlo todo por dependencia. Entonces, que dependencia es un concepto más científico, más amplio y neutral, porque también si a una persona se le puede decir que tiene adicción, genera un estigma de la población hacia esa persona. Entonces también la OMS quiere cambiar esa imagen. Entonces por eso dijeron una palabra más amplia, científica, neutral, porque hasta adicción, cualquier persona puede decir que, directamente esa persona es adicta o no. O sea, no es algo tan científico, o sea, es algo como más que se presta al escrutinio de la gente. Entonces, por eso que la OMS juntó todo eso, pensó en todo esto y cambió por la palabra dependencia que, que el término oficial que ofrece la OMS sería el estado psíquico y a veces físico, porque también la dependencia no solamente es en el plano psíquico que tu mente quiera, sino también el cuerpo necesita. Y ahorita vamos a hablar más adelante de abstinencia, que hay personas que son dependientes de la cocaína, de la marihuana, y se hacen tan dependientes que el cuerpo crea una homeostasis con ese consumo. Y cuando el cuerpo, uno interrumpe ese consumo, el cuerpo entra, es como si tú le quitaras el agua al cuerpo, tú le quitarías un alimento ya que el cuerpo ya se ha acostumbrado. Entonces ahí es donde se vuelve físico, un estado psíquico y físico, resultante de interacción entre un organismo vivo y una droga que se caracteriza por la compulsión, muy importante que le pone acá la compulsión de consumirla de forma continua, periódica. O sea, no solamente continua, sino de forma periódica. Una persona se puede hacer dependiente. Dice, no, yo consumo cada 3 meses un cierto medicamento, cada 2 semanas. Y yo no soy, y él te puede decir, no, yo no soy dependiente, porque lo consumo periódicamente. Pero según la OMS también, no solamente de forma continua, también de forma periódica. Porque, ¿qué desean? Experimentar sus efectos psíquicos y a veces evitar el malestar de la abstinencia. Porque a veces la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona que lo hacen de manera periódica? Porque a veces lo consumen, dejan un tiempo, pero como ya se acostumbró el cuerpo, genera esa abstinencia. Entonces, para evitar esas molestias, como dice al final, consumen nuevamente. Y así es como que mantiene una cadena después de tiempo. Eso también es una dependencia, aunque algunos lo niegan, dice que no, como dice, yo lo estoy controlando en la frase, no lo están controlando, sino que están dependientes, sino que para evitar los síntomas de la abstinencia, lo siguen consumiendo. Y vas a ver que en la PPT el profesor pone bastantes datos, pone bastante sobre el efecto de la cocaína, el efecto de los cannabis y todo ello, pero recargar bien importante es que no es tanto la magnitud del problema, sino el impacto social que genera. O sea, es los números importantes, pero tendrías que entender cuál es el impacto social que genera. En el caso de los opioides, es que recordar que tiene una mayor mortalidad. En los estimulantes tipo cocaína, tiene una alta tasa de emergencia porque hay a veces casos de sobredosis. Porque ¿qué es lo que afecta a la cocaína? Mayormente tiene RAMs cardiovasculares y psiquiátricas. Y en caso de cannabis, hay un consumo masivo, aunque, o sea, en caso de cannabis, como bien su nombre es ahí, es una droga recreativa que lo llaman, porque es muy masivo, es muy común que las personas tengan su porrito, como se puede decir, y es menos letal que el otro. Aunque hay algunos casos donde no es letal, pero sí puede hay un síndrome, ¿no? Cuando a veces comen en altas concentraciones por vía oral, a través de brownies, así, y eso sí puede generar unos síntomas, unos efectos adversos bien, bueno, no tan peligroso, pero sí que pueden asustar a la persona. Y hasta ahí, Luis, ¿todo claro con farmacodependencia? Sí, 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 todo claro y apunté bastantes cosas, gracias. Ya, perfecto. Entonces seguimos, Luis.
El siguiente punto sería, ahora vamos a hablar sobre la farmacodinámica de los psicoestimulantes. Si bien son diferentes psicoestimulantes, tenemos que entender que la mayoría siempre tiene una farmacodinámica o tiene unos principios de lo que se van a regir. Y dentro de estos principios vamos a tener que tener el principio de reforzamiento. Vas a ver que todos los psicoestimulantes que vamos a hablar, incluso los que generan alucinaciones, van a tener ese efecto que utilizan. Por qué utilizan ese principio de reforzamiento? Porque si no tuvieran ese reforzamiento, no, la persona no tendría por qué consumirla. O sea, la gente no consume algo, no es porque él lo desea así tal cual, sino porque hay una motivación detrás. Y dentro de esa motivación tenemos que recordar bastante de la dopamina. En el caso de la dopamina está bien intrincado porque mira, la droga activa el sistema de recompensa cerebral, especialmente el sistema dopaminérgico mesolímbico. Cuando hablamos de mesolímbico, tenemos que recordar en la parte del cerebro que está conectada a las emociones. El sistema límbico está conectado con los recuerdos, emociones, la amígdala, todo ese conjunto. Entonces, ahí donde se genera todo ese sistema de enganche, que se genera esa dependencia, ¿no? ¿Y cuáles son las estructuras implicadas? El área tegmental ventral, que de aquí nacen las neuronas dopaminérgicas, como puedes ver aquí que se irradian, ¿ve? Se irradian hacia la zona frontal, y no solamente ahí también, y generan todas estas vías dopaminérgicas. Por ejemplo, también tenemos el núcleo accumbens, que es el cuerpo ventral de los núcleos basales, que ahí es donde está. Si te pregunto cuál es el centro de recompensa, tú dices el núcleo accumbens, que está en el cuerpo estriado ventral, que es uno de los cuerpos basales, de los núcleos basales. Y también se ha conectado mucho con la corteza prefrontal, por eso que regula la motivación y la toma de decisiones. O sea, te das cuenta, mira cómo está intrincado todo. Este sistema mesolímbico tiene vías o tiene arraigo hasta la zona de la corteza prefrontal, por eso que la persona tiene la motivación, o sea, eh, toma la decisión y no solamente toma la decisión, sí tiene una motivación. Entonces, por eso que la persona necesita consumir de nuevo, tiene ese sistema de recompensa. Cada vez que lo consume, se siente mejor. Cada vez que vuelve a consumirlo, se siente mucho más mejor. Y es porque está intrincado todos estos, todo- bueno, todos estos elementos, ¿no? El área tegmental ventral, que son que de ahí nacen las neuronas dopaminérgicas, el núcleo accumbens, recuerden muy bien, porque te pueden preguntar cuál es el centro de recompensa, el núcleo accumbens, que es el cuerpo cerebroventral. Y por último, ¿quién es el que decide todo? La corteza frontal. Por eso, como puedes ver aquí en la imagen, todos tienen conexiones, ¿ven? Y aquí en el sistema mesolímbico que está la amígdala, que se encarga de las emociones y efectos condicionales. La amígdala se encarga de las emociones asociadas a recuerdos. Por eso es muy importante también el papel de la amígdala aquí, porque siempre tú cuando vas a tener ese recuerdo de la droga, del estimulante que tú desees, vas a tener como esa sensación, o sea, la sensación que te da ese recuerdo, se encarga la amígdala. Entonces, cada vez que tú quieres motivarte, vas a recordarte en esa sensación de ese recuerdo. Por eso que está intrincado todos estos tres elementos: área tegmental ventral, núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que decide más que todo. Aquí se genera la motivación, y en la corteza prefrontal es donde nace, donde toma la decisión. Y aquí pueden puse que todas las drogas de abuso comparten esta actividad dopaminérgica. Por eso que genera la adicción. Incluso algunos fármacos terapéuticos, por ejemplo, vas a ver casos cuando ves opioides. Aquí no mucho en Perú, pero en Estados Unidos hay más casos de dependencia de opioides. Hay personas que a veces tuvieron una operación, tuvieron una enfermedad crónica, entonces empezaron a consumir opioides y luego ya no lo dejaron y se vuelven como dependientes de esa droga. También no solamente opioides, también las benzodiazepinas, como lo he estudiado, estimula la acción del receptor GABAérgico, estimulante usado en TDAH, y todos tienen propiedades de refuerzo. Por eso siempre cuando tú vas a medicar opioides, benzodiazepinas, tienes que hacerlo con cierto cuidado, porque si tú no tienes un control o tú no estás fijando la dosis constantemente, periódicamente, pues genera esa persona una adicción. Y aunado a a su problema psiquiátrico o el problema que tenga, ¿no? O de dolor que tenga, le está sumando un problema de dependencia. Y este problema de dependencia lo que va a generar a la larga, es un síntoma de abstinencia. Y cuando ya lo quiera dejar el paciente, su cuerpo le va a pedir.
va a tener esos efectos, va a tener síntomas raros que más adelante vamos a ver. Y ya estás sumando una enfermedad más solamente por no poder prescribir correctamente o poder fijar periódicamente estos medicamentos. Pues estos medicamentos son bien cuidadosos, opioides, benzodiazepina, los que usamos para el chitoide. Entonces, Luis, Sí, todo claro. Te quería hacer una pregunta también. Es con sí. respecto, o sea, ¿un psicoestimulante también podría considerarse un antidepresivo o ese ya es otro tema ya? Mm, claro, porque el antidepresivo lo que genera es indirectamente, por ejemplo, los inhibidores selectivos de serotonina. Lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina para estimular más al cerebro. Se puede decir que un antidepresivo es un psicoestimulante también, porque lo que hace es estimular más al cerebro, ¿no? Y es lo que hacen. Sí, Ok, muchas gracias. ya, perfecto. Entonces seguimos con el siguiente. Ahora vamos a hablar de la tolerancia y la sensibilización. En el caso de la sensibilización es cuando tenemos una misma dosis, o bueno, después de mucho tiempo de estar dando la misma dosis, va a generar un efecto mayor. Por eso se dice que se vuelve más sensible, porque aquí vemos un cuadrito de efecto y de la dosis, y acá te das cuenta que mientras menos dosis das, el efecto va aumentando. O sea, aunque incluso das la misma dosis, pero el efecto va a ser mayor. A eso llamamos sensibilización. Mira, ve, cómo va dando poquita dosis, pero ya se vuelve más sensible. Y eso se da a cambios plásticos en el cerebro, por ejemplo, con neurotransmisores como el glutamato y la dopamina. Que hay medicamentos que a la larga tú puedes darle, vas dándole poco a poco, poco a poco, poco a poco, va dando el medicamento al mismo tiempo, pero de ahí te das cuenta que el medicamento va a generar más efectos. ¿Te das cuenta que es más sensible? Porque genera más efectos adversos, o los efectos adversos lo ves más marcados. Y tú dices, pero ¿por qué si estoy dando la misma dosis? Ah, no es porque pasó por este proceso de sensibilización. Y tienes que recordarte que siempre en el cuadro, esa pregunta también, el cuadro hacia dónde se va en el proceso de sensibilización, va hacia la izquierda. En el cambio de la tolerancia, va hacia la derecha. En cambio, en la tolerancia es al revés. En la tolerancia, tú tienes que darle más medicamento para que pueda hacer el mismo efecto. Vamos a este cuadrito. Tenemos que aumentarle la dosis para generar el mismo efecto que antes generábamos. Mira, ve, es como la curva dosis-respuesta, bueno, ¿sabes? Se dice curva dosis-respuesta, se curva a la derecha. Tienes que aumentarle más dosis para generar la tolerancia. Y eso vamos a ver en efecto en farmacocinética. Por ejemplo, en aumento de un metabolismo del fármaco, disminuye la concentración plasmática. O sea, mientras más, eh, por ejemplo, si aumentamos el metabolismo de un SIP, por ejemplo, ese SIP trabaja más, metemos un inductor que haga que ese SIP trabaje más, el fármaco que tú consumes se va a metabolizar al toque. Entonces, al metabolizarse, pierde su efecto. Por eso, dentro del punto de vista farmacocinético, puede generar ello. En el caso del alcohol, por ejemplo, el alcohol induce al CYP2E1. Al inducir al CYP2E1, porque el alcohol solamente tú tomas e induce al CYP2E1, pero lo que tú no sabes es que los barbitúricos se metabolizan por ese CYP. Entonces tú al tomar el alcohol estás induciendo que se metabolicen los barbitúricos, por eso que a una persona toman alcohol y toman su barbitúrico después y el barbitúrico no le hace efecto, o tienen que tomar más barbitúricos para que le puedan hacer efecto. Y es por ese caso de la tolerancia. En este caso de la farmacodinámica, también que adaptación. Voy a agregar un poquito acá. Cuando se adapta al sitio de acción. Eso se llama el Down regulation, porque hay receptores, o sea, los receptores normalmente eh, vienen los ligandos, ¿no? Que se le conecta, receptor ligando. Cuando hay mucho, bueno, hay una constante dosis una constante, tú tomas regularmente ese medicamento, el ligando llega, receptor, y luego se libera, ¿cierto? Ya. Pero cuando hay una constante, bueno, cuando tomas mucho ese medicamento, cuando lo consumes con demasiada regularidad, va a generar que cada vez que se conecta el receptor con el ligando, deje restos de serina. Y estos restos de serina a la larga
van a generar que ya no haya una conexión entre el receptor y el ligando. Y eso es lo que genera el down regulation, que los receptores ya se van a ir desapareciendo. Entonces, tú vas a tomar el ligando, pero ya no hay receptores. Entonces, como no hay receptores, ya no va a hacer efecto. O hay poquito receptor, entonces tienes que ir hasta ese receptor, entonces tienes que tomar más medicamento para que te haga efecto. Eso es desde el punto de vista farmacodinámico, porque farmacocinético he visto que es por los CYPs, en el farmacodinámico es por el down regulation, o también que se dice que le baja la sensibilidad del receptor, y acá vamos a un ejemplo clínico que son los opiáceos, que hay menos receptores disponibles. En el caso de las benzodiazepinas también hay una desensibilización de los receptores GABA. Puede haber menos o se puede desensibilizar. Pues acá hay dos mecanismos. Que baja el down regulation por el aumento porque se llenan de resto de serina y luego se van e inducen ese aumento de serina en los receptores e induce dentro del núcleo que se interioricen los receptores, ya no haya receptores, y eso es el down regulation. Y el otro efecto es que disminuye la sensibilidad del receptor. Desde ahí vemos, esos son los dos puntos dentro dentro del punto de vista farmacocinético y farmacodinámico de la tolerancia. Y, vamos por el último, que del punto de vista conductual, que el individuo compensa los efectos por aprendizaje o contexto ambiental. Por ejemplo, el alcohólico que aparenta caminar normal con niveles elevados de alcohol. O sea, que ya después de tanto tomar, después de tanto estar mareado, ya por la conducta va aprendiendo cómo ya mantenerse de pie. Por ejemplo, como dice, el alcohol que aparenta caminar normal con niveles elevados de alcohol. O los consumidores de cocaína que ocultan los signos de intoxicación. Es más por la conducta aprendida que desde el punto de vista farmacocinético o de farmacológico. ¿Todo claro hasta ahí, Luis? Sí, todo claro. Ya. Así vamos con el siguiente diapositivo. A ver. Ahora vamos a ver lo que justo te había mencionado anteriormente, que era la dependencia. En el caso de la dependencia, es esta nueva homeostasis que se genera con el medicamento o con la droga que una persona va consumiendo. A veces el cuerpo se adapta, el cuerpo es bien inteligente, el cuerpo ve que una persona va alimentando o va consumiendo algo, entonces va consumiendo constantemente, entonces el cuerpo dice, si la persona consume esto, debo entender que es algo vital para la persona, entonces genero, cambio mi homeostasis para adecuarle a la droga a mi cuerpo. Y al hacer ese cambio, me vuelvo dependiente, porque si no hay esa droga, si yo corto esa droga, ¿qué hago con la nueva homeostasis que tengo? Porque esa nueva homeostasis tomó tiempo, o sea, no es que sea formada así, tomé una vez la droga, el medicamento se forma, no, tuvo un tiempo de proceso de cambio para que pueda llegar a esa nueva homeostasis y ya se acostumbró con la droga, que es la cierta palabra. Y cuando como acá dice uno, cuando tú lo suspendes de forma abrupta, el equilibrio se rompe. Y al romper ese equilibrio genera esos síntomas de abstinencia. Algunos son leves, pero algunos pueden llegar, acá como puede ser un cuadrito, pueden llegar a ser graves. Pueden llegar en caso lo principal que puedes ver en una persona que tiene abstinencia es la ansiedad, se vuelven más irritables, no pueden dormir, tienen pesadillas. En algunos casos una leve amnesia, náuseas. Ya cuando se van haciendo un poco más graves, vemos el caso de vómitos, diarreas, taquicardias, temblores. ¿Por qué? Porque te das cuenta, algunas drogas inhiben la recaptación de noradrenalina, de serotonina, entonces el cuerpo ya se acostumbra a una cierta dosis de noradrenalina o a una cierta dosis de serotonina, entonces ya se adapta también. Entonces, cuando no hay como esa droga que lo duerme el corazón, que duerme el cuerpo, o que duerme al sistema nervioso central, entonces el corazón empieza a actuar más porque espera que esa droga que el paciente tome haga más efecto. Entonces, como que hay un descontrol, hay una desvariancia, y eso puede generar, en algunos casos, puede ser muy peligroso. En este caso, cuando te dicen que llames al 112, cuando hay hipertensión, hay alucinaciones, hay psicosis, convulsiones, ahí sí ya se debería al hospital para que puedan darle un protector, más que todo un protector cerebral o así, para que pueda proteger y no pueda llegar
y por la muerte, no se controla muy bien. Y aquí te puse el síndrome mastica, el resultado directo de la tolerancia y la adaptación neuroquímica, su intensidad y duración dependen de qué, de la dosis y tiempo de consumo. Mientras más dosis y más tiempo de consumo ya tiene la persona, más va a ser, más marcada va a el síndrome de abstinencia. El retiro, por eso hay algunos medicamentos que tú no lo puedes retirar directamente. Vas a ver cuando veamos, si ya viste según las benzodiazepinas y todo ello, que hay medicamentos que te dicen retirarlo gradualmente. Porque a veces hay medicamentos que tú retiras y a la persona le genera taquicardia, le genera confusiones, desmayos, síncopes. Entonces, hay medicamentos que se deben retirar, como dice su indicación, gradualmente. No se le quita así de golpe, así. Y también la vía media larga de la droga. Hay drogas que, por ejemplo, los antidepresivos, para que hagan efecto, la persona tiene que tomarse por lo menos más de una semana. Entonces, imagínate, si esa droga se queda un tiempo en tu cuerpo, entonces tienes que calcular cuánto tiempo vas a tener de síndrome de abstinencia para que recién puedas, o sea, cuánto tiempo vas a tener que esperar para que sientas el síndrome de abstinencia, porque esa droga duró buen tiempo en tu cuerpo. Entonces, eso también tienes que estudiarlo. Todos esos puntos para ver cómo atacar esa abstinencia, ¿no? ¿Todo claro, sí, Luis? Sí, el síndrome de abstinencia, sus síntomas, sí, todo claro. Ya, perfecto. Seguimos con Luis. Ahora vamos a ver los principales psicosimulantes, que en la teoría vamos a trabajar cuatro, que son el cannabis, eh, eh, la cocaína, metafetamina, el cannabis, metafetamina y el etanol. Vamos a empezar por la cocaína. Dentro de la cocaína, acá sí debes recordar, Luis, debe ser bien claro la farmacocinética, porque siempre le gusta preguntar en los pasitos, en el examen, toda la farmacocinética, porque hay características farmacocinéticas muy interesantes dependiendo de qué tipo de psicoestimulante estamos hablando. Dentro de la cocaína, su absorción es rápida por mucosas e inhalación e inyección. ¿Qué quiere decir? Que no te hablan de vía oral. Por vía oral, su biodisponibilidad es muy baja. Por eso la cocaína no se consume de manera por vía oral. Por rápido, por mucosas, sí. De preferencia se aspira, por eso dice rápido por mucosas. Inhalación, inyección. Y solamente puede ser fumada en su presentación de crack. Cuando hay un alcaloide de cocaína, hay personas que lo fuman como crack y solamente en esas ocasiones sí se puede fumar. ¿Y cuál es el beneficio de fumar? Porque al fumar tú aspiras y llega directamente a los pulmones y es recordar que los pulmones están ricamente irrigados, vascularizados. Por eso es que directamente llegan a sitio de acción. Por eso que también al fumarlo, al aspirarlo de forma de crack, también tiene una buena biodisponibilidad. Dentro de la distribución es altamente liposoluble, entonces si es altamente liposoluble, recuérdate, va a atravesar la barrera hematocefálica fácilmente. Dentro del metabolismo, tiene una hidrólisis hepática y plasmática. Dentro de este metabolismo debe recordar sus metabolitos, porque siempre preguntas metabolitos. Dentro cuando a veces estudian en la orina para los jugadores o para querer hacer una prueba de drogas, se estudia la orina y se buscan los metabolitos, que viene a ser hay un metabolito, por ejemplo, acá podemos ver la cocaína. Después de la hidrólisis hepática o plasmática que puede haber, tiene tres metabolitos, dentro del cual el mayor metabolito y el que dura más tiempo es la benzoilgonina. Como dice su nombre, puede durar de 2 a 10 días. Por eso es muy importante. Esto se busca en exámenes de orina en personas que quieren ver si se han drogado o no. Y la vía media es de 30 a 50 minutos, dependiendo, como dice, depende de la vía. No va a ser igual un aspirado que una inhalada, que una inyección o que una fumada, ¿no? Dentro de la farmacodinamia lo que van a hacer es inactivar la recaptación de la noradrenalina, serotonina y dopamina. Entonces, si tú inactivas aquí, o sea, inactivas que se recapture para que se pueda degradar, lo que va a hacer que se acumule mayor noradrenalina, serotonina y dopamina en el espacio sináptico. Al acumularse,
todos los receptores se van a llenar de nora, de cero, de dopa. Y mira, aquí hay muy importante que es la dopamina. La dopamina, como te he mencionado, está implicada en el que sistema de recompensa. Entonces, por ello, que las personas que consumen habitualmente cocaína generan una fuerte dependencia y tienen eh, siempre, o sea, tienen una motivación constante para consumir por el sistema de recompensa que genera. Y la adrenalina, exceso de adrenalina explicaría sus efectos más bravos, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia, la euforia que genera. Bueno, eso dentro de la farmacodinámica. La farmacodinámica es un poco más tranqui, la farmacocinética es un poco más fregada. Es recordarte esas cositas. ¿Todo claro, hasta ahí, Luis? Sí, dijiste que inhibía los canales de Nora, Cera y Dopa, ¿verdad? Ajá, inhiben la recaptación, el NET, todo ello. Y entonces Vale. inhiben que se degraden esos neurotransmisores y hacen que se acumulen los neurotransmisores sinápticos, lo que genera, ¿no? Y los efectos que más adelante vamos a mencionar. Ok, listo, eso es. Y quería saber su excreción, pues, es por vía urinaria, supongo, ¿no? La excreción de Sí, la vía cocaína. renal y también incluso se ya encontró también en el cabello también. En algunos Ok, casos se puede encontrar hasta en el cabello. Por eso a veces piden examen de cabello para ver si hay algún metabolito. ok, Y gracias. eso se ve porque es altamente liposoluble. Ya. Ya, no te preocupes. Entonces, seguimos con el siguiente. Dentro de sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que el sistema nervioso central lo que genera es una euforia, una hiperactividad, y eso se puede explicar por el exceso de noradrenalina, también la ansiedad, convulsiones, psicosis y la depresión post-uso. Dentro del sistema cardiovascular va a generar arritmias, hipertensión, vasoconstricción. Bueno, y todo eso se explica por gran parte de arritmias, hipertensión, vasoconstricción se puede generar por el exceso de dopamina y noradrenalina, eh, que son neurotransmisores excitatorios, dentro del cual, como si te recuerdas la clase de simpáticos, si la noradrenalina llega al alfa 1 genera una vasoconstricción. Si llega al beta 1 va a generar un iono-cromo y dromotropismo positivo. Y dentro del dromotropismo, que es el aumento en la conducción, si hay un aumento desenfrenado, como puede ver en este caso, puede generar una arritmia. Por eso que unos efectos secundarios, todo se explica por el exceso de nora, de dopa y serotonina. Ya hemos visto que por exceso de norepinefrina y a la larga hipertensión, porque una constante vasoconstricción puede generar hipertensión, y la arritmia se puede explicar por ello, ¿no? Por el exceso del dromotropismo por el receptor beta 1. También puede generar una isquemia miocárdica por una rotura de vasitos, por el extremo de vasoconstricción puede generar una ruptura de vasos muy pequeños, por eso genera una isquemia miocárdica. Y la disección aórtica es cuando la aorta se puede ya desgarrar, pero eso es en caso ya sobredosis, son los casos más graves. En otros efectos secundarios, la midriasis, que la pupila se empieza a dilatar, la conducta sexual compulsiva, y también, y a la larga puede generar una disminución del libido de manera crónica. Daño, parto prematuro, desprendimiento placentario y malformaciones congénitas. Y también es altamente, tiene teratogenicidad. Con todas las de teratogenicidad en cualquier medicamento es que está contraindicado para las gestantes. Dentro de la toxicidad, en sí, vas a ver que repente no te hablan mucho de la toxicidad per se a la cocaína, sino a los compuestos que se le agregan. Porque tú como escuchaba, la cocaína es una droga muy conocida, muy cotizada. Entonces, al ser muy cotizada, los dealers, las personas que venden, tratan de mezclar la cocaína con otros compuestos. Y en este caso vamos a ver el levamisol, que el levamisol en sí, al ser combinado con la cocaína, este levamisol, que es el adulterante, puede generar unos efectos más importantes, la agranulocitosis. Entonces, vamos a ver en las personas que son adictas que pueden llegar por una disminución marcada, una neutropenia.
y lo que ha generado un debilitamiento del sistema inmune. A veces nosotros pensamos que una persona que se droga mucho puede llegar y vemos que es inmunodeficiente, tiene así cualquier una, infecciones respiratorias oportunistas, y decimos, ah, puede ser que como se inyecta, la primera idea, el primer diferencial puede ser que esté inmunodeprimido, quizás por VIH, ¿no? Como constantemente se inyecta, le puede dar una infección oportunista como el Javich, si no me equivoco, es un hongo muy oportunista. Pero también dentro de esa diferencial tenemos que recordar si la persona se droga o aspira o combina cocaína, podemos recordar que también la cocaína es usualmente combinado con levamisol y puede generar agranulocitosis, que es lo que genera una neutropenia, o sea, disminución de los neutrófilos. Eso es muy importante que vamos a ver más adelante, cuando ya vemos de diferenciales para semiología o medicina interna. ¿Todo claro, Silvis? Sí, dijiste que el adulterante era el levamisol. ¿Qué tipo de... ¿Es un fármaco Ujú. o qué es? O sea, es como un compuesto orgánico que le agregan, o sea, en sí no sé si es, búscalo, exactamente no sé si es un aromático, a ver, lepamisol, porque para que genere ese efecto, a ver, es un antihelmíntico. Con razón ataca los granulocitos. O sea, usualmente se utiliza para lo que son los parásitos, así. Entonces, como ven que bueno, a ver, a veces las personas que venden drogas sí pueden pensar que es algo inocuo, como dicen, no es como un antiparasitario, hay que darlo normal. Bueno, no se dan cuenta que es antihelmíntico, es antiparasitario. Su efecto secundario es la agranulocitosis, que viene a ser no genera que se formen los granulocitos, y dentro de ellos lo más importante es los neutrófilos, por ello que genera la neutropenia. Y vas a ver que esto, la agronulocitosis, es un efecto adverso de más medicamentos más adelante. Cuando veas la semana 7 8 que son los RAMS, las reacciones adversas medicamentosas, vas a ver los distintos tipos de RAMS, ¿no? Pero varios medicamentos generan agronulocitosis y por eso hay que tener bastante cuidado. Más que todos los antibióticos, medicamentos que puedan generar y atacar al mintos, también, o el Mintos o distintos tipos de antimicrobianos pueden generar unos efectos adversos. Esta granulocytosis, que es muy peligrosa, porque si uno lo consume de manera continua, te puede generar una inmunodeficiencia y no te puedes morir de eso, pero te puedes morir de infecciones oportunistas, ¿no? Ok, Juan, Ahora gracias. sí, ¿todo claro, Luis? Sí, todo claro. Ya, pero ahora sí avanzamos con las anfetaminas. Dentro de las anfetaminas, farmacocinética te da a hablar que su absorción es buena absorción oral, por eso es que se lo consumen en forma de pastillitas y en la boca se ponen. Su biodisponibilidad es 75%, entonces puede ser una buena biodisponibilidad. Dentro de la distribución tiene un volumen de distribución alto, de 4 litros por kilo, pero eso sí, su unión a proteínas es muy baja. Cruza la barrera hematoencefálica porque es muy liposoluble. Dentro del metabolismo es hepático por el CYP2D6, que dentro de sus procesos va a tener una hidroxilación y desaminación. Y recuérdate que dentro así como vimos de la cocaína, su metabolito importante, dentro de la anfetamina, su principal metabolito es el 4-hidroxianfetamina, ese es el efecto cuando se convierte, o sea, cuando tú consumes la anfetamina, la anfetamina de por sí no te genera el potente efecto que genera, sino este metabolito, el 4-hidroxianfetamina. Este es el metabolito que tiene el mayor efecto. En sí la anfetamina no, sino este metabolito. También los otros son el ácido hipúrico, el benzoico, y bueno, dentro de su excreción renal es 40%, que se elimina sin el, la orina ácida puede aumentar la excreción y la orina alcalina disminuye la excreción. Y eso tiene que ver, eh, eh,
por el atrapamiento iónico. ¿Recuerdas que el Se escucha entrecortado. No te entiendo nada. atrapamiento iónico, Luis? Ah, no te entendí nada de lo que Ahí dijiste porque ya está, estaba... disculpa, Luis. ¿Me escuchas? Ah, se cortó. Se estaba Sí, entrecortando. sí, está Sí, 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 ahora entrecortando. sí te escucho. Ah, ¿ahora se sigue entrecortando o se me No, escucha no, también? ahora está bien. Ya. Dentro de la absorción, te comentaba que hay buena absorción oral, por eso que se consume por pastillitas, ¿sí? Es su presentación más común. Dentro de la distribución, tiene un buen volumen de distribución alto, pero tiene algo importante recordar que tiene una baja unión a proteínas, el 20%. Cruza la barrera hematocefálica porque es su naturaleza lipofílica. Y dentro de su metabolismo, recordar que es por el CYP2D6, que dentro de su proceso va a ser hidroxilación y desaminación. Y aquí lo que debes recordarte es este metabolito, el 4-hidroxianfetamina, porque de por sí ese es el metabolito que genera el mayor efecto, más que la anfetamina per se, sino que es la 4-hidroxianfetamina. Te pueden preguntar cuál es el mayor metabolito o el metabolito que genera el mayor efecto, es la 4-hidroxianfetamina. Dentro de la excreción es algo importante, o es lo que se debe remarcar ahora, que se elimina 40% vía, 40% vía renal sin cambios. Pero algo importante acá es que dice que tú al acidificar la orina vas a aumentar su excreción y al volverla más alcalina vas a disminuir su excreción. Y esto se debe al atrapamiento iónico. No sé si te recuerdas. Atrapamiento iónico, más o menos, pero si pudieses recordármelo. Ya, mira. Dentro del atrapamiento iónico era eh, se debía que cuando hay un fármaco, sea ácido, siempre de una forma no ionizada. Acá lo voy a dibujar. Voy a bajar un poco ahí está, acá lo voy a dibujar. Va a tener una forma ionizada y una forma no ionizada. Por ejemplo, este viene a ser el vaso. Vamos a poner dos casos. En el caso cuando está en su forma no ionizada, va a poder atravesar la membrana. Pero cuando está en su forma ionizada, no va a poder atravesar. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos en este caso es que el medicamento se puede eliminar por la orina. Pero tú dices, pero ¿cómo que se elimine por la orina, no? Si te recuerdas el proceso de la formación de orina, hay un proceso que se llama bueno, la secreción, la filtración, acá está el glomérulo, ¿no? Una bolita acá está. Acá hay el proceso de filtración, el proceso de la secreción, el proceso que pasa las ADN, y luego el proceso aquí de la reabsorción, o sea que hay ciertos medicamentos que se van a reabsorber, o ciertas proteínas que se absorben, o sea que vuelven a la sangre. Entonces nosotros lo que queremos cuando tenemos una sobredosis de este medicamento es que no se reabsorba, o sea que no vuelva, que se quede en la orina, que no salga de la luz. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Que esté en su forma ionizada o en su forma no ionizada? Porque no queremos que se reabsorba, queremos que se quede en la orina. En su ¿Qué forma, forma no, nos conviene? ¿La no, pero ionizada? en su forma ionizada. Exacto, en su forma ionizada. Porque si está en su forma no ionizada, se va a reabsorber. Entonces nosotros no queremos que se reabsorba. Porque a la hora de reabsorberse, va a volver el medicamento al cuerpo y eso es lo que va a generar la sobredosis. Entonces no queremos. Ya, entonces queremos que esté en su forma ionizada. Cuando hablamos de ácidos y bases, cuando un ácido está en un medio ácido,
no se va a ionizar porque va a haber muchos hidrogeniones. Entonces va a decir, ¿para qué voy a donar hidrógeno si aquí hay mucho hidrogenio? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me vuelvo mi forma no ionizada. En cambio, cuando ese ácido está en un medio alcalino, es match alcalino con ácido. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve en forma ionizada. Empieza a donar cantidad de hidrogeniones de manera inversa en el caso de las bases. En la base, en un medio alcalino, no le genera nada, o sea, no le conviene ionizar porque hay muchas bases, se vuelve en su forma no ionizada. Pero en cambio, cuando esa base está en un medio recontra ácido, le conviene porque va a captar hidrogeniones. Puede cumplir su función. Por eso que si una base está en un medio alcalino, está en su forma no ionizada. Pero si una base está en un medio ácido, está en su forma ionizada. De igual manera, un ácido en un medio alcalino está en su forma ionizada. ¿Hasta ahí entendiste, Luis? Sí, 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 sí entendí. Ya, entonces, ahora tenemos que recordar la estructura de la metafetamina. No te había mencionado, pero la metafetamina es una base débil. Entonces, si es una base débil, ¿qué nos conviene? Que la orina, ¿cómo esté? Que la orina sea ácida. Porque si es ácida, ¿cómo va a estar esa base débil en un medio ácido, en una orina ácida? Ionizado. Ionizado. Entonces, va a estar como, porque como es un medio muy ácido, la base va a empezar a ionizarse para empezar a captar los hidrogeniones. Entonces, ya no va a poder reabsorberse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a acompañar a la orina hasta que se excrete. Por eso, en caso de sobredosis, se recomienda, si nosotros queremos que el paciente tiene muchas fetaminas en su cuerpo, entonces queremos que lo elimine. Entonces pesamos. Hay que hacer de manera, hay que convertir que su orina se convierta tenga un tinte más ácido para que sí se pueda excretar de mayor manera. Porque si su orina está muy alcalina, si hay mucho bicarbonato en su orina, no se va a excretar, se va a reabsorber. Entonces, por ello, es que buscamos que la orina se vuelva ácida. Va a haber medicamentos que va a ser al revés. El medicamento es un ácido débil. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Alcalinizar la orina. En este caso, el medicamento es una base débil. Al ser una base débil, ¿qué queremos hacer? Que la orina se vuelva ácida para que no se reabsorba y así se puede orinar. ¿Todo claro, sí, Luis? Sí, Juan, todo claro. Por eso, hermana, a veces no se ve mucho, pero eh, como les he mencionado, en farmacocinética es que se ve todo esto, ¿no? En farmacocinética, acidificar es una base débil, ácido débil, ahí ya entiendes por qué. En el caso del mecanismo de acción, la anfetamina tiene un mecanismo, inhibe la recaptación, tipo 1, de los canales Sequinet, ya. Inhibe esa recaptación, pero no solamente eso, sino también va a Juan, inhibir la moninoxidasa, que es la enzima que está dentro de la neurona presináptica que se encarga de degradar a esos factores. Sí, aplica dos Juan, cosas. discúlpame. Inhibe la recaptación, Juan, discúlpame, se escucha entrecortado, no te entiendo. puedes ver aquí, pero también inhibe que una vez que está dentro de la neurona presináptica, sí, ah, sí, sí, se ha cortado.
Ya, ahora sí se me escucha, chicos, disculpe, volvió a conectar el Wi-Fi. Sí, ahora sí te escucho bien. Sí, ahora sí se escuchan, chicos, perdón, bien. Ahora sí ya. Ya bueno. Como les he mencionado, hasta la parte de excreción, todo eso estaba claro, ¿cierto? Nos quedamos con la farmacodinámica. Sí, en farmacodinámica, los receptores, justo ahí se te cortó por completo la llave. Ya. Entonces, como les he mencionado, en la farmacodinamia hay más de un mecanismo. No es como la cocaína que inhibe solamente la recaptación, no, sino que aquí va a haber, se va a ir en la recaptación, inhibe que la noradrenalina o la dopamina pueda ser nuevamente captada por la neurona presináptica para degradarse, sino que una vez que, por ejemplo, puede inhibir la recaptación, pero va a haber varios canales NET, todo ello, que pueden captar la noradrenalina, la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recapta y aquí hay una enzima que se llama la monoaminoxidasa, que esa monoaminoxidasa degrada a esa catecolamina, a esa dopamina recaptada. Entonces la anfetamina va más allá de eso. No solamente inhibe la recaptación, sino que inhibe esa enzima. Entonces, tú al inhibir la enzima, incluso si tú llegas a recaptar algo, no vas a poder degradarlo. Entonces, ese neurotransmisor va a volverse encapsulado en la vesícula, va a volver un estímulo, va a haber un disparo de calcio, va a volver secretada. O sea, va a estar en un ciclo. No se va, incluso si es recaptado, no va a haber quién lo degrade por dentro. Entonces va a volver a salir. Por eso que la anfetamina es un poco más potente que la cocaína, porque la cocaína solamente tiene un mecanismo. En cambio, la anfetamina tiene no. Dice, si no puedo por un lado, pero el otro puedo. Y por eso que es un poco más interesante el efecto de la anfetamina. ¿Todo claro con su mecanismo, chicos? Una disculpa, en la recaptación tipo uno, ¿qué nombre dijiste que era el canal? En los canales NET puede haber, de noradrenalina, por ejemplo. Ok, noradrenalina. Uno de esos canales es. Y dentro de la neurona presináptica está la enzima monoaminoxidasa. Esa es la que degrada la anfetamina. Esa es la que degrada que degrada a los neurotransmisores y que la anfetamina lo inhibe. Al inhibirlo, ya no va a poder degradar los neurotransmisores, entonces vuelven a entrar, se recaptan. Al no degradarse, vuelven a salir al espacio sináptico. Ah, listo. Ya entendí. Ya, Gracias. listo. Igual, Esther, si también no queda claro, me escribes por el chat o me dices para volver a repetirlo, ¿sí? Disculpe bien. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas y los usos clínicos. Ya, listo, Esther. Dentro de las anfetaminas, en las manifestaciones clínicas vamos a ver manifestaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas vamos a ver que al principio va a generar una especie de euforia, es bien marcada, insomnio, anorexia, no va a poder dormir, no va a tener ganas de comer, van a tener alucinaciones, en algunos casos pueden llegar a tener convulsiones las personas, taquicardia y arritmias. Bueno, taquicardia y arritmias, como les he mencionado, todos los procesos cardiovasculares tienen que ver por los neurotransmisores adrenérgicos, ¿no? Vasoconstricción fuerte. Dentro de las lesiones crónicas tenemos ansiedad, depresión y psicosis anfetamínica. Y la abstinencia, el corte de ello puede generar una fatiga, una hipersomnia, depresión y anedonia. Anedonia es que no siente placer por nada. Y también ahí le van a hablar bastante de la MDMA, que también conocida como Molly, que genera la éxtasis, que es un derivado de la anfetamina con acción estimulante, pero también más acción psicodélica, que libera principalmente serotonina. Es muy importante que recuerden que libera ¿qué? Perdón, chicos, lo dice muy chiquito. Pero voy a agrandar un poquito. Es importante recordar aquí que el MDA libera principalmente serotonina. ¿Por qué es muy importante? O sea, también libera dopamina y noradrenalina, pero principal serotonina.
¿Por qué? Aquí hay algo que no le puse, pero que está en su PPT, bueno, que hablan también, que es la crisis serotoninérgica, que hay una hipertermia fuerte, dentro de otros síntomas, que eso sí puede llevarte a la muerte. Entonces, lo que se busca con esto es ver, en primer lugar, por qué tiene la sobredosis la persona, si es por cocaína, si es por MDA. Te das cuenta también que dentro de sus manifestaciones por la crisis serotoníntica es que tienen midriasis y taquicardia, ese bruxismo. Bruxismo, no sé si recuerdan que bruxismo es cuando rechinan los dientes. Tú vas a ver la persona, están rechinando los dientes así. O tienen, o mueven, o el trismo, que es cuando mueven la mandíbula. A veces toman su MDMA y están con la mandíbula moviéndolo así. Y ahí te hablan justo en la lectura que esas personas en esas fiestas, normalmente estas drogas se dan en los raves. Y ahí usualmente a veces venden agua diciendo para que no te haga mucho efecto, hacen que las personas tomen mucha agua. Para que tomen mucha agua, o también le dan paleta para que no se note el crismo, o sea, que no se note que están moviendo constantemente la mandíbula. Y este consumo de exceso de agua puede generar una hipernatremia, por eso hay que tener bastante cuidado con ello. Es un efectos adversos más fuertes. La hipertermia, como les había dicho, la hipertermia maligna por la crisis serotoninérgica, la hiponatremia por el exceso de agua, a veces genera mucha agua tomas, disminuye el nivel de sodio, del sodio en la sangre y te puede dar una hiponatremia, arritmias, ACV, bueno, y en el nivel crónico te puede generar ansiedad, depresión y deterioro cognitivo. Ahora vamos a ir aquí. Eso es el MDMA. Ahora volvemos a la anfetamina. Sus usos clínicos se le da en personas con TDAH. También vemos en personas que tienen narcolepsia, que sea el modafinilo, no son clásicos pero relacionados. Y luego los anorexigenos, por ejemplo, pero ya está en desuso, ya no se usa más. Si te preguntan por usos clínicos, narcolepsia y TDAH. Y acá vamos a ver el efecto agudo del MDMA. Como pueden ver, hay una principal recaptación de ¿qué? De la serotonina. La serotonina. Por eso que cuando hablan de crisis serotoninérgica o más de un mecanismo de acción que tiene, recuerden anfetamina, MDMA. Eso lo marcadito aquí. Su mecanismo de acción del MDMA, de la anfetamina, porque recuerden que la anfetamina les había dicho que tiene dos mecanismos, no solamente es uno. Y de la anfetamina que está correlacionado con el MDMA y la crisis serotoninérgica. Eso recuérdenlo bastante. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, Juan. Juan, discúlpame, tengo que ir al baño, ¿me prestas esos 2 minutos, por favor? Ya, perfecto. No te preocupes. Ahorita te espero. Ya, perfecto. Un reto esperar ahorita que hable Luis, sí. Un reto por mí.
Ya, listo, Juan, gracias. Ya Luis, ya Luis, ahora sí continuamos. Estamos en anfetaminas y todo claro hasta aquí, ¿cierto, chicos? Con uso clínico, manifestaciones, MDMA, ¿cierto? Sí, sí, por mi parte sí. Ya. También por tu parte, ¿no, Esther? Creo que sí pusiste sí, claro, pero no sé si era por lo de la pausa. Creo que sí. Si no, igual interrumpes así. Ya, perfecto. Entonces seguimos. El siguiente. Ah, no, esto. Vamos a ver lo que es el alcohol. Dentro del alcohol, la farmacodinámica es muy interesante, pero dentro de la farmacocinética tiene que ver que la absorción es muy rápida en nivel gastrointestinal, como pueden ver aquí, por eso que cuando lo toman hace efecto muy rápido. Está retrasada por alimentos grasos, por eso algunas veces cuando se toma vino, cuando se toma en cantidad, recomiendo comer siempre y tomar poco a poco para que el efecto del alcohol no esté muy marcado, ¿no? Para que se sienta poco en poco. Dentro de la distribución se distribuye en agua corporal total, cruza la barrera hematoencefálica y placenta, porque es altamente eh, muy hidrosoluble también. Dentro del metabolismo es principal en el hígado por el alcohol deshidrogenasa, que es el ADH, luego el aldehído deshidrogenasa. Porque recuerden que el metabolismo del alcohol que tiene bastantes metabolitos secundarios. Cuando hablamos de metabolitos secundarios, los metabolitos secundarios son los que generan el daño per se en el cuerpo. El acetaldehído es un metabolito más fuerte y ese acetaldehído va a generar disfunción en las células hepáticas, puede llevarse incluso a necrosis y también no solamente eso, sino puede llevar a la disfunción en la manera en que interrumpe los procesos celulares, generando también radicales libres. Por eso que el alcohol es hepatotóxico, muy, muy hepatotóxico. A la larga genera una hepatopatía alcohólica y eso genera una cirrosis, y es bien feita la cirrosis, ¿no? Su consumo crónico, el CYP2, 12.1 y tiene cinética de orden cero, que tiene una velocidad fija, ¿no? Dentro de la excreción, vamos a tener que la excreción es a nivel pulmonar, o sea que al nivel de los. Por eso que cuando ahí está manejando las personas y le dicen sopla, para que vean cómo está el aliento, ¿no? Porque ahí pueden captar el nivel de alcohol, también no solamente ahí, sino en la orina y en el sudor. Dentro de la farmacodinamia, no hay un mecanismo específico si queremos hablar del alcohol. O sea, el alcohol va a llegar en diferentes sitios de la membrana, diferentes organelas que van a hacer, va a tener un efecto. Pero pero también tiene otros mecanismos, bueno, dentro de sus tantos mecanismos, lo principal es que potencia el receptor GABA. Y como se recuerda, si potencia el receptor GABA, va a generar la apertura la apertura del canal iónico de cloro, lo que va a generar una hiperpolarización. Al generar la hiperpolarización, genera una inhibición de la célula, incremento de la inhibición neuronal, efecto depresor. Bueno, con ello se explica su efecto depresor. Inhibición del receptor NMDA. O sea, recuerda, justo hablado, Luis me había comentado el glutamato. Bueno, el receptor de glutamato, que es uno de los neurotransmisores excitatorios, lo inhibe también. Por eso que hay una inhibición de la excitación y plasticidad sináptica. Luego también hay una modulación de los canales iónicos de sodio, potasio y calcio, altera la excitabilidad neuronal y también una interacción con sistemas de opioides endógenos, dopamina, serotonina, contribuye a la recompensa y adicción. Por ello, con este sistema de opioides endógenos, y más que todo de la dopamina, es lo que genera ese sistema de recompensa, por eso la persona sigue tomando. Y le puse un efecto cuando hay alcohol, cómo estimula en los canales iónicos de cloro, o sea, en los GABA-A, cómo estimula, ¿no? Para que entre más cloro, al entrar más cloro, hiperpolariza, hiperpolarizando, genera una inhibición de la célula.
de la célula nerviosa. ¿Todo claro así, chicos? ¿O alguna duda? Todo claro, Juan. Gracias. Ya, ya, perfecto. ¿Todo claro tiene que ser? Ya, sí, listo. Entonces, seguimos. Eh, Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. El alcohol sí tiene que ser bastantes manifestaciones clínicas, que eso también preguntas entre los pasitos. Estado nervioso central, como les había mencionado, sedación, liberación de ansiedad, euforia, desinhibición, alteración del juicio, ataxia, disartia. Bueno, es más que todo para recordar. En cardiovascular, depresión de la contractilidad miocárdica, miocardiopatía alcohólica, arritmias, hipertensión arterial crónica, vasodilatación periférica, lo que genera hipotermia. Por eso que hay personas que toman mucho alcohol y le genera hipotermia después. Dentro del músculo liso vascular es un vasodilatador, por eso que las personas tienen rubor cuando toman. En digestivo aumenta la secreción gástrica y de gastrina, el riesgo de gastritis y úlcera, porque aumentar la secreción gástrica es bueno, la gastrina, que la gastrina genera la secreción gástrica y dentro de la secreción gástrica vamos a tener al ácido clorhídrico. Por eso que hay una mayor prevalencia en esos pacientes que toman alcohol con las gastritis y úlceras. Y aquí lo más importante es la hepatotoxicidad crónica, esteatosis hepática. O sea, va en ese orden. Primero hay una esteatosis hepática. ¿Por qué esteatosis hepática? Porque se acumula grasa dentro del hígado. Luego hay una hepatitis alcohólica. Vamos a una degeneración y una formación. Lo van a ver en patología, van a ver ahí cómo se forman los nódulos, que ya ese es en el punto final de la cirrosis. Y luego puede haber una pancreatitis aguda y crónica, y inhibe la liberación de alcohol deshidrogenasa, lo que genera una diuresis acuosa, pérdida de líquidos y electrolitos, y también aumenta la excreción de ácido úrico, lo que puede generar el riesgo de gota. Dentro de endocrino, disminuye la testosterona, disminuye el libido y potencia sexual, en la mujer genera alteraciones menstruales. Dentro del hematológico, puede generar una macrocitosis, o sea, un aumento de glóbulos rojos, anemia megaloblástica, por una deficiencia de folato, listo. Esas son cositas ya extras, ¿no? Que les puse. Lo principal ahí, lo que deben recordar es lo digestivo, lo renal, que es más marcado, y lo cardiovascular. Y ya los estados nerviosos central que yo lo recuerdo, ¿no? Que es su principal acción, que es sedante. Y el feto, la exposición prenatal, que es el síndrome alcohólico fetal, que está de moda ahora, que están diciendo que hay varias mujeres, varios niños que tienen ese síndrome alcohólico, que es la microcefalia, el retraso de crecimiento, la dismorfia facial y el retraso neurocognitivo. En la intoxicación lo que vamos a hacer es, vamos a ver de qué grado es la intoxicación. Si es leve, vamos a ver que hay una euforia, desinhibición, incoordinación motora, ataxia, o sea que no se va a poder mantener en pie, y la disartre. Dentro de la moderada, vamos a tener una somnolencia. Cuando vemos somnolencia y visión borrosa, ya es una intoxicación ya moderada, ya no es leve ya. Y cuando vemos una intoxicación grave es cuando hay estupor, hipotermia, depresión respiratoria, incluso puede llevar al coma, porque es como ustedes vieron, es un depresor, y no es un depresor que actúa sobre todo el encéfalo, o sea, no tiene un receptor específico, no, actúa sobre toda la membrana, sobre distintos canales, sobre el canal GAP, o sea, tiene un arsenal muy amplio de cómo generar, cómo hacer, tiene un arsenal muy amplio de su mecanismo de acción. Por eso es muy importante hablar sobre esto. Y sus usos clínicos, ¿para qué se utiliza, no? Es un antiséptico tópico y en caso de intoxicación por metanol o etilenglicol, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que le dan alcohol adulterado, entonces, y ese alcohol adulterado tiene predomina, o sea, le dan puro metanol. eh, Hay personas que toman, por ejemplo, así alcohol que venden en la calle más barato y lo que no saben que están dando metanol. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El alcohol. Que parece irónico, pero el alcohol viene a ser, ¿por qué? Porque compite con el alcohol deshidrogenasa.
Porque lo que se busca, lo malo del metanol es que genera, al igual que el alcohol, metabolitos tóxicos, pero son mucho más peligrosos que los metabolitos tóxicos que genera el alcohol, que es el acetaldehído. Entonces, como nosotros queremos, es la misma enzima para degradar ambos, lo que hacemos, entonces, hay que hacer que el alcohol compita. Si tanto es para etanol y el alcohol, vamos a darle bastante alcohol para que chape todas las enzimas y ya no deje que el metanol se degrade. Por eso que Por eso que es un antídoto, ¿no? Aunque dice que ahora se prefiere el fomepizol. Y también lo más conocido que es el solvente excipiente en fórmulas farmacéuticas. ¿Todo claro así, chicos? Sí, por mi parte sí, Juan. ¿Todo claro hasta ahí, Esther? Estoy copiando los postes por si acaso. No me olviden. Está. Ya, perfecto. Perfecto. Chicos, entonces vamos por el último, que son los cannabinoides, o los cannabis, ¿no? Dentro de la farmacocinética, que su absorción es oral, que es baja biodisponibilidad, e inhalada del 15 al 85%, muy alta. Por eso mayormente lo fuman. Dentro de la distribución, vamos a ver que es muy lipofílico. Entonces, lo que genera que sea muy lipofílico, que atraviese, recuerden, si es muy lipofílico, atraviesa muy rápido la barrera hematocefálica. Y dos, se acumula muy rápido en tejido graso. Tiene una fijación hística, como vimos en la primera clase. Y también es muy alto a unión a proteínas plasmáticas. Y algo que recordar, algo de la farmacocinética, de todo lo que hemos visto, de los psicoestimulantes, de todo lo que estamos viendo con este nivel central, que la gran mayoría, por no decir todos, son muy lipofílicos. Porque si no fueran muy lipofílicos, atravesarían muy rápido la barrera hematocefálica, porque la barrera hematocefálica es una barrera muy, muy, muy densa. Entonces, si no es muy lipofílico, no podría pasar. Y si no pasa, no habría razón para estudiarlos, porque todos estamos estudiando el sistema nervioso central. Entonces, es el único camino para llegar. Entonces, por ello, es una característica farmacocinética de todos los que estamos viendo, del sistema nervioso central uno 2 3 y 4. Dentro del metabolismo, tiene muchos CIPs, dentro del cual tiene el CYP 12 9, el CYP 12 19, el CYP 2 3 a 4, y tiene metabolitos activos, que entre los principales está el 11-hidroxi-THC. Su excreción es por ese, de la principal vía es por las heces, y la orina es baja. Su relación es de 3 a 1. Su vía media es larga, tiene días a semanas por el depósito de grasa, muy importante. ¿Ves? Como es altamente lipofílico, se acumula muy rápido en grasa. Y dentro de su farmacodinamia, te es recordar que dentro de su principal receptor, que es ¿cómo que es? Ay, ABC, CB1, CB1, CB2, están acoplados a la proteína GI. Y como ustedes se recordarán, si están acoplados a la proteína GI, con eso sale todos. Eh, ¿Ustedes se recuerdan cuál es el mecanismo, chicos, de la proteína GI? Aumenta la fosfolipasa C, ¿no? La No, GI. no, esa es la GQ. Ah, ya, la GI. Disminuye la presencia de AMP cíclico. Exacto. Y algo que recordar bueno, el CB1, que es que lo puse, hay que recordar mucho en qué tejido está. Está en la corteza, está en el hipocampo, en los ganglios basales, cerebro, casi todo el encéfalo y sí. Y también el sistema inmune, que es el CB2 mayormente. Pero es acoplado a proteína G. Entonces, nosotros queremos saber, pero ¿cómo es que genera esa sedación, ese dopamina en la persona que fuma cannabis, ¿no? Bueno, esto se debe, como bien mencionas, disminuye el AMP cíclico. Al disminuir el AMP cíclico, disminuye lo que es el pKa. Al disminuir el pKa, ya no va a haber lo que fosforile a los diferentes mecanismos, lo que también va a reducir la actividad de las quinasas intracelulares. Por eso que está la imagen que modula los factores de transcripción. Pero no solamente ello, algo que más vamos a ver más claro es que inhibe la entrada de calcio. Si inhibe la entrada de calcio,
ya no va a haber liberación de neurotransmisores, ya no va a haber liberación de glutamato, GABA, o sea, que corta todo, o sea, es como que inactiva la neurona presináptica, o sea, lo corta, o sea, entra, inactiva la entrada de calcio y no solamente ello, activa los canales de potasio. Entonces, al activar los canales de potasio, lo que va a hacer que va a hiperpolarizar la célula. Entonces, va a inhibir la excitabilidad neuronal por dos caminos abriendo los canales de calcio e inhibiendo inhibiendo los canales de calcio y abriendo los canales de potasio. Lo que se busca, inactivar a las o disminuir la excitabilidad neuronal o inhibir a las células propiamente dicho. Por eso, ese es el mecanismo que genera. Recuerden, siempre GI. GI, apertura de canales de potasio e inhibición de canales de calcio. Eso sería el punto más principal, ¿no? De calcio y potasio, como pueden ver aquí. Inhibe calcio y aumenta el potasio. Al aumentar el potasio, sale más potasio de la célula, hiperpolarizando la célula, lo que genera la inhibición neuronal. ¿Todo claro así, chicos? Sí, todo claro, Juan, gracias. Ya listo. Vamos por el último. ¿Todo claro también, Esther? No, sí. Sí. Perfecto. Vamos por la última diapositiva. Ya por último, chicos, las manifestaciones clínicas, el la euforia, sensación de bienestar, relajación, lo más claro, ¿no? Una persona que fuma marihuana. Alteración de percepción temporal y sensorial, taquicardia, hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática, por si no recuerdan, es la hipotensión que genera la persona de estar echado al pararse, esta pequeña disminución de la presión arterial y la persona se da cuenta cuando tiene síncope. Bueno, le quiere dar como síncope, ¿no? Como quiere perder la conciencia o vértigo, vértigo es la palabra. Dentro del ocular va a generar un hiperemia conjuntival, los famosos ojos rojos. Dentro del digestivo va a generar boca seca, aumento del apetito, los munchies, náuseas ocasionales. Y el respiratorio va a generar tos crónica, bronquitis, irritación bronquial. Eso al uso crónico. Los usos clínicos se está estudiando para el dolor crónico y neuropático, para la espasticidad y esclerosis múltiple. Acá en usos clínicos son más algunos estudios demostrados, pero muchos más en desarrollo, ¿no? Náuseas y vómitos asociados a quimioterapia, epilepsias refractarias infantiles y en investigación está más que todo la ansiedad, enfermedad inflamatoria intestinal y el TEP. ¿Alguna duda así, chicos? No más, no, creo que no, creo que sí, está todo bien registrado en la PPT. Perfecto, chicos. Entonces, ya. ¿Me logran escuchar, chicos? Se alejé un poco. Sí, sí, escucho.